y se necesitó mucho tiempo para que la historiografía empiece a deconstruir estos mitos y a elaborar interpretaciones del pasado más cercanas de la realidad. Una situación análoga a la de 1945 se produjo en Europa central y oriental después del fin de las dictaduras comunistas. Tratándose de procesos todavía en curso, es difícil llegar a conclusiones indiscutibles, pero se pueden formular varias observaciones. Primero, se puede constatar que el lugar ocupado en 1945 por Alemania nazi como el malo de la película, digamos, es ocupado ahora por la Unión Soviética, a la cual los países que pertenecían antes a su esfera de influencia o que eran parte mismo de la Unión Soviética, atribuyen ahora, con una bella unanimidad, la responsabilidad exclusiva de todas sus desgracias y sus sufrimientos. Después de recuperar su soberanía gracias al derrumbe de los regímenes comunistas, a propósito del cual olvidan que fue aceptado por la Unión Soviética de Mikhail Gorbachev, estos países revisitan su pasado reciente presentándose como víctimas inocentes del grande hermano soviético. Según la nueva interpretación dominante, el sistema comunista fue impuesto desde afuera por la Unión Soviética a sociedades que lo rechazaban, pero que no pudieron evitarlo. En definitiva, el comunismo, visto como un fenómeno enteramente negativo, es asimilado a una ocupación extranjera contra la cual las sociedades intentaron constantemente resistir. Ayer cometí un error, un grave error, respondiendo a Ugo Vezzetti, evocando el Museo del Genocidio y situándolo en Riga. No es en Riga, es en Vilnius, en Vilna, en Lituania, pero en Riga y también en Tallinn hay, y en otros países, se multiplicaron museos de la ocupación o museos de las ocupaciones. Cuando son las ocupaciones se refieren a la ocupación alemana y después al periodo soviético visto como ocupación. Es lo mismo, por ejemplo, en Georgia y ahora en Ucrania. Así que este elemento, ¿no?, de la ocupación extranjera es presente en todos estos países. Y el mito de la nación resistente completa el de la sociedad víctima inocente. En algunos casos, como por ejemplo en Polonia, el tema del país víctima tiene una larga tradición que data ya del siglo XIX y que fue uno de los fundamentos de la identidad nacional polaca, ¿no? Polonia como el Cristo entre las naciones. Hay una larga tradición también iconográfica. Los relatos históricos elaborados en Europa central y oriental después del fin del comunismo contienen, por supuesto, una parte importante de verdad, como ya lo contenían los relatos elaborados después de 1945. Sin embargo, solo una parte de la verdad histórica, porque olvidan o pasan bajo silencio numerosos aspectos del pasado que contradicen la interpretación que proponen. Así, por ejemplo, la cuestión del consenso, del cual beneficiaban los sistemas comunistas en una parte de la población, es prácticamente ignorada, como ya lo había sido después de 1945 la misma cuestión en el caso del fascismo italiano, por ejemplo, del nazismo alemán. Se olvidan igualmente otros aspectos, por ejemplo, que un país como Checoslovaquia
tenía ya en los años 20 y 30 un partido comunista de masas y que el sistema comunista en aquel país no fue simplemente el resultado de una imposición soviética. El caso ruso es particular, siendo Rusia como heredera de la difunta Unión Soviética, el único país que no puede atribuir a otros la responsabilidad de sus dramas y sufrimientos. Me limito aquí a observar que en este caso también el mito de la víctima ocupa un lugar importante, pero de manera un poco diferente que en los otros casos. Cuando hablamos de mitos, es importante recordar que los mitos no son simplemente invenciones, productos arbitrarios de la fantasía humana. Los mitos siempre tienen un fundamento real, a partir del cual elaboran representaciones que puedan alejarse más o menos de la realidad. Y los mitos siempre corresponden a necesidades de un grupo humano. Así, en la presencia de un mito es necesario interrogarse sobre la parte de verdad que contiene y sobre sus funciones y darse cuenta de que en la medida en que el mito influye sobre los comportamientos individuales y colectivos, se transforma en una fuerza efectiva y contribuye a transformar la realidad. ¿Por qué a una sociedad le resulta tan difícil en general confrontarse de manera crítica con un pasado dictatorial? ¿Y por qué prefiere a menudo refugiarse en el olvido, el silencio, la represión, la construcción de mitos? En el tentativo de aportar elementos de respuesta me refiero a algunas reflexiones de una historiadora italiana, Maria Ferretti, sobre la memoria del stalinismo en Rusia. Ferretti dice que para enfrentar un pasado traumático es necesario un trabajo de duelo y lo define, que ella define como un proceso a través del cual una colectividad logra responsabilizarse por su pasado, aceptarlo e inscribir en su memoria las experiencias traumáticas que han marcado su historia sin borrarlas con el silencio o el olvido. Hacerse cargo del pasado, asumirlo, es la condición necesaria para que el pasado pueda realmente pasar y cesar de atormentar el presente. Realizar este trabajo de duelo permite aquietar la memoria y, conservando el recuerdo, aunque doloroso, liberarse del peso del pasado. Fin de la citación. En el caso de Rusia, su idea es que el país comenzó este trabajo de duelo a propósito del stalinismo en los años de la perestroika, la segunda mitad de los años 80, pero no logró acabarlo y renunció, refugiándose en una serie de nuevos mitos. No entraré aquí en una discusión del caso ruso, pero me interesa notar que la problemática del duelo puede aplicarse tanto a experiencias europeas cuanto a experiencias postdictatoriales latinoamericanas. Una razón importante, quizás la más importante, de la dificultad de confrontarse con un pasado dictatorial es el problema de la responsabilidad y de la culpabilidad. Una dictadura implica siempre cierto nivel de adhesión y de aceptación por parte de la población y no puede mantenerse en el poder exclusivamente con la violencia y el terror. La dictadura tiene una base social y logran generalmente asegurarse el consenso de sectores de la población. Los ejemplos son numerosos y no entro en el detalle.